Al fin hemos llegado a nuestro primer objetivo. Y digo nuestro porque todo esto es gracias obviamente a una comunidad. Un narrador no es narrador si nadie le escucha. Un escritor no es escritor si nadie ve sus obras. Pues lo mismo pasa con un creador de contenido. También quería dar un poco de quién soy en este vídeo. En el canal se me conoce como Raud, pero mi nombre es Andrei. Obviamente, como entenderéis, soy, como dije, rumano. Yo habito en el sur de España y de ahí que conozca el español, un idioma magistral, maravilloso y estupendo que me ha permitido conectar con una comunidad tan grande como es la hispanoparlante. También sé inglés, pero es distinto. El calor que da la gente que habla español es completamente distinta a cualquier otra comunidad. Hay una vibra, hay una cercanía y hay un amor que es difícil de expresar con las palabras. Solamente se puede ver reflejada en los hechos y en los propios comentarios. Muy pocos son negativos. Y los que lo son suelen ser en su mayoría constructivos. Eso pasaba al principio del canal, ahora mismo la gente que es negativa no suele venir ya. No quiero extenderme de más aquí. Los que me conocéis sabréis que soy una persona que va directo al grano. Así que eso es lo que haré en este especial, daros la máxima calidad y cantidad de historias que me sea posible en este vídeo. Este especial tratará un tema concreto. Formas de morir no naturales. Hace unos meses tuve la suerte de tomar contacto con Juan. Juan es un joven del sur de España que estudia criminología y, como es de entender, los muertos que él ve, ya sean ancianos que rondan los 60 años o mujeres y niños jóvenes, no es de causa natural. Normalmente suele ser algún accidente, suicidio o, por desgracia, asesinatos. Una de las primeras experiencias que tuvo nuestro compañero Juan es la sensación abrumadora de frío, pero no un frío normal, sino un frío sepulcral que se siente al entrar en una morgue. Es la primera sensación que tuvo al entrar en la morgue de Cádiz, una ciudad emblemática en España con mucha energía, ya que se libraron muchas batallas y muy cruentas en esa ciudad. Por ende, ese lugar, el lugar donde descansan los muertos, suele ser un lugar más cargado que de costumbre. Una de sus primeras experiencias fue con una joven de 23 años. Cuando trajeron a la fallecida, que por desgracia fue en un accidente de tránsito, todos sus compañeros, incluyéndole, a la hora de tratar el cadáver y prepararlo para la autopsia, sintieron una extraña sensación de que alguien les tocaba el pelo, les acariciaba la espalda. Obviamente, estando ellos solos, este tipo de sensación nunca les pasaba cuando estaban en grupo. Otra historia de nuestro compañero Juan fue cuando tuvo que hacer una autopsia a una persona fallecida por asesinato. La persona estaba en la Facultad de Cádiz y le habían pedido hacerle una autopsia. Esa persona tenía 15 puñaladas confirmadas. Por ende, estaba muy fallecido. Aún así, cuando le dijeron de sacar al cadáver del nicho, él mismo abrió los ojos al instante, mirándolo fijamente a los ojos. Eso a él le impactó. Es cierto que a veces había espasmos cadavéricos y muchas veces hay livideces, pero eso no confirma la precisión con la que miró el cadáver a sus propios ojos. Y la sensación no terminó ahí, ni de cerca. De hecho, Juan prosiguió a sentirse realmente mareado y con unas ganas de vomitar igual de impresionantes que el miedo que le produjo. Este tipo de situaciones impactan más a una persona por el hecho de que le pasan
delante de otros. No es que te pase estando solo, donde el terror lo sientes solo tú. No, es algo que sugestiona también a los demás y lo contagia. Porque así es el miedo, es contagioso, un contagio enfermizo que hace que muchas personas se le nuble muy fácilmente la mente. Juan comenta que también su oficio conlleva la exhumación humana, muchas veces para estudio criminológico. Dijo que uno de sus compañeros tuvo la mala fortuna de una de estas exhumaciones desenterrar a una persona que demostró haber forcejeado con el ataúd, forcejeado para salir, y obviamente sin ningún resultado, viendo numerosos arañazos y los dedos rotos por todo ese esfuerzo de intentar salir, intentando aferrarse a la vida, aun cuando la muerte lo estaba reclamando paso a paso. Hemos visto el primer proceso del ser humano al morir, que es saber el origen de su muerte. Ahora os pasaré a contar historias del siguiente proceso, que es enterrar a esa persona o cremarla para que así haya el descanso. En este caso os contaré la historia de un enterrador. Este oficio se ha perdido bastante. Ya hay maquinaria especializada para hacer este oficio, pero no en los pueblos rurales, donde sigue siendo un trabajo tradicional que a veces hasta se hereda de padre a hijo. Uno de mis primos, que vive justo en el pueblo que comenté en mi primera historia, en Dretea. Si no has visto la primera historia, te recomiendo que la mires. Es el primer ensayo que yo tengo con YouTube. Pero, yendo al caso, quiero contaros las experiencias que tiene él como enterrador. Una experiencia que sin lugar a dudas le marcó con diferencia fue enterrar a una de las personas más importantes de esa pequeña comunidad. No era nada más y nada menos que el matador. El matador no es como se entiende en el término español. En un pueblo rural, el matador es la persona encargada de sacrificar a los animales en las festividades. Este señor siempre fue una persona muy dura con la juventud, y sobre todo porque mi primo decidió quedarse en el pueblo antes que ir a las ciudades. Es un hombre sencillo y vio su vida completada en ese pequeño pueblo. Aún así, no tuvo la aprobación de todos, sobre todo de la gente mayor, que lo criticó por no aprovechar y hacer fortuna en el exterior. Él los tachó de locos, porque al fin y al cabo era alguien joven que se ocuparía de tareas que ellos, en un futuro cercano, no podrían ocuparse. Además, encontró el amor y se casó en ese pueblo, así que para él, su mundo era ese pueblo. Y ese anciano encabezaba la resistencia contra él. Por eso, en su tumba, él dedicó especialmente poco esfuerzo, ya que se alegraba, por mal que suene, de su muerte. Ese pensamiento, junto al conjunto de acciones que siguieron, fueron una de las peores sensaciones que él afirma haber vivido no solo en su oficio, sino en toda su vida. Al hacer la tumba, también maldijo a este señor, un hecho que, siendo enterrador, es casi sacrílego, ya que no tienes que hacer esto de ninguna manera, porque puedes hacer, dicen las personas supersticiosas, atar al ser humano a la tierra, y eso a muchos familiares les sentaría muy mal. Aún así, mi primo lo hizo, y este hombre, que era conocido por ser un matador, una persona que mataba a los jóvenes terneros
y cerdos en esa pequeña comunidad, lo maldijo. ¿Por qué mi primo dijo que lo maldijo? Sencillo, porque al volver del entierro, su hogar olía de una manera realmente extraña. Era un olor muy característico. Era el olor de la carne empezando a descomponerse. Obviamente su pareja era ama de casa y dijo que ese olor empezó a sentirlo desde la mañana. Ella no había dejado el hogar, por ende nadie podía haberse colado para haberlo dejado, ni estaba en ninguna parte de la casa, ni en su tejado, ni en el desván, ni en ningún lado que ellos supiesen. Ahí fue cuando todo empezó, ya que empezó a tener pesadillas de una mano gigante desmembrándolo y cortándolo. Nunca llegaba a ver quién era su agresor. Lo único que podía sentir era el dolor de ser cercenado a la fuerza. Era una sensación tan dolorosa y tan impactante que con cada corte él se despertaba y cada vez que iba a dormir volvía a soñar con ese mismo sueño por el lugar donde se quedó la vez anterior. Eso le produjo muchísimo estrés y por si fuese poco, su pareja se despertaba con profundos arañazos por sus piernas y en su zona íntima. Esto le asustó de sobremanera y llamó al cura de la localidad, el cual al ver el estado en el que estaba la casa, dijo que algo la habitaba. Hizo una limpia, pero solamente enfermó el cura y empezó a vomitar un líquido verde tras el día de haber venido a la casa. Era una situación que ya no sabía cómo manejar. Estaba volviéndose completamente loco, así que decidió acudir a su padre, mi tío. Mi tío es una persona muy supersticiosa y además trabaja en la policía. Siendo policía, contactó con una bruja, a la cual trajeron de la ciudad al pueblo. Al estar a cercanos 100 metros de la casa, ya comentó a mi tío que la casa estaba poseída por un espíritu maligno. Mi tío todavía no le había descrito el caso, así que simplemente asintió y se dio cuenta de que la bruja sabía lo que hacía, no era un fraude. Al llegar mi primo los recibió y, como es costumbre en mi país, intentó darle un beso en cada mejilla, la cual ella se negó al instante, mirándole con mucho rechazo, alegando que no era por él, sino porque el espíritu estaba pegado a él y se veía claramente. Tenía que alejarse de la casa para que su esposa pudiese al menos estar tranquila. Lo llevaron a otra localidad, a una de las propiedades de mi tío. Era una cabaña de caza. Estaba deshabitada la mayor parte del año, así que era el lugar perfecto para esto. Le hizo beber unos brebajes muy extraños, los cuales le dieron una fiebre muy alta y muy fuerte, haciéndole vomitar negro y sobre todo volviéndose sus uñas de color negro. Ella alegaba que era el veneno de los muertos, que él había faltado el respeto a los muertos y no a uno cualquiera, sino a uno que tenía muchas ganas de quedarse en la tierra, y por si fuese poco, tenía un alma muy antigua este espíritu, y por ende tenía mucho poder. Esta bruja estuvo haciendo este proceso durante una semana. Mi primo ya no le quedaban apenas fuerzas en el cuerpo. Este proceso le hicieron sentirse tanto bien como mal al mismo tiempo, ya que a la vez que se sentía más limpio, se sentía más débil, ya que no le daba tiempo a digerir con precisión antes de vomitar todo el contenido de su estómago. Y en la noche del 8º día lograron despegarlo de él, haciendo un estruendo, alega mi primo y mi tío, que se notó en toda la cabaña, haciendo vibrar los cristales. Tras este acontecimiento, mi primo
De manera deliberada, ya no le faltó al respeto a ninguno de los fallecidos en su oficio. De hecho, tiene más anécdotas, pero esas las dejaremos para otra ocasión. La siguiente parte de esta cadena, que es la muerte, es el descanso. Después de un enterrador, siempre viene un velador. Así que la siguiente historia tratará de un anciano velador, conocido mío, que quiso compartir parte de sus historias en esta noche. Una de las sensaciones más extrañas que tienes al ser velador, me comentó, es desarrollar ese instinto de saber cuándo algo va a pasar. Una sensación que se hace con experiencias al ver cosas fuera de lo común. Una de ellas es, sin lugar a dudas, cuando una mujer, en plena noche, fue vista por él escabulléndose con un tarro lleno de tierra del panteón. La mujer fue vista en medio del cementerio y él prosiguió su captura, pero no lograba nunca acercarse a ella. Cada vez que estaba en el lugar donde había estado ella con anterioridad, la veía desviarse por alguna esquina oculta y luego volver a tener una diferencia en la persecución. Esa noche no logró capturarla, pero el problema no era ese. El problema era que había visto a esta mujer con anterioridad. Y también al día siguiente se enteró de que un joven de 30 años había fallecido de un ataque al corazón, justo a las 7 de la mañana, una hora que muchas veces en mi país se dice que una persona que muere a esa hora es porque es obra de brujería, y no de la buena brujería, sino de la magia negra más pérfida. Pero esa es solo la primera historia. La siguiente es la historia más extraña que él vivió, porque vivió la aparición de una leyenda en vivo. A los 10 años de él mantener el oficio de velador, escuchó a varias personas decir que veían a alguien en uniforme vagando por el cementerio. Él se quedó un poco impactado, ya que era el velador, aunque a veces venía de día y miraba cómo estaba el cementerio, porque a veces se necesitaba arreglar algún desperfecto, y él no estaba casado, así que no tenía más ocupación que su trabajo. Estas mujeres decían que veían a un hombre que iba vestido militarmente. Curiosamente, esto pasó justo un mes después de ser una persona trasladada a este cementerio. El hombre fue en vida, fue un alto cargo militar, y esa ropa es la ropa con la que se le enterró, con una ropa de gala militar. Lo raro empezó en ese momento, ya que de noche él, al hacer sus rondines, se encontraba a este hombre, que muchas veces al verle se escondía tras los nichos. Esto a él, más que asustarle, simplemente le enfadó, y le perseguía muchas veces para llegar a enfocarle con la luz, nunca lográndolo, siempre escabulléndose un momento antes. Pero un día, este fantasma le sorprendió. Armado con una espada, le cortó la mano en seco. Obviamente porque él era un militar y tenía una espada de gala con él, para luego salir corriendo y ocultarse en el cementerio. El velador chilló en dolor, en agonía, cogiendo su mano cercenada y corriendo a un lugar donde se la pudiesen sanar. Él comenta que en la clínica del pueblo no tenían cómo hacer un reimplante, así que lo único que pudieron hacer es detener el sangrado y llevarlo a un hospital. De camino, entre los delirios que estaba balbuceando, le comentó a la persona que estaba en la ambulancia
que un ser blanco le había cortado la mano. Obviamente la policía llegó al cementerio y no encontró más rastro que el de sus pasos y la sangre que misteriosamente empezó a brotar de la nada en el lugar donde se la cortaron. No encontraron ningún otro paso entre los nichos o en el cementerio en la dirección que él dijo que se fue ese ente. Muchas gracias por escuchar esta historia y si os ha gustado no os preocupéis, vendré en otra ocasión con un especial fuera de las series, rompiendo un poco la rutina y obviamente para que yo tenga un desahogo mental. Hacer series es muy laborioso porque necesitas un planning, necesitas ver con antelación cómo vas a desarrollar la historia, porque tú sabes el principio y el final, pero muchas veces los nudos cambian y gracias a vosotros he de decir, porque a veces tengo una idea en mente y mágicamente la cambio a última hora. Muchísimas gracias y os ha narrado Raud y espero que pasáis una buena noche.